saber cómo es la ecuación de transmisión de potencia, ya la conocen. La potencia transmitida por la máquina es E por B XS por el seno de B. Esto es delta y esta es la potencia transmitida. ¿Sí? La máxima potencia obviamente va a estar para pi sobre 2. ¿Sí? ¿No? Bueno, y el tema que yo les decía de estabilidad es que para que esta máquina sea estable nunca va a llegar a pi sobre 2. Si llegó acá a la máxima potencia y tiene una demanda, no tiene inercia para responder, no puede responder, va a perder el ciclo. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, F y F, si yo pongo la máquina en vacío, la llevo a las vueltas nominales y empiezo a excitar y medir la tensión a la salida, voy a encontrar esa característica. ¿E en función de qué, profe? Y F, la corriente de excitación. Y F. Ahora, si yo a la máquina la llevo a la velocidad, cortocircuito la salida y la empiezo a excitar, obtengo una regla. Y esto es IA respecto de Y. Esta es la de cortocircuito y esta es la de vacío. ¿Sí? Si yo para una determinada corriente determino EF y F, voy a determinar esta IAF, EF sobre IAF me da la reactancia sincrónica no saturada porque está sobre la parte lineal. Y prácticamente tienen toda la máquina Pero tengo que estar en la zona lineal ahí. ahí estamos en la zona lineal. Si me voy arriba, tendré la reactancia sincrónica. Para la zona lineal es independiente de dónde lo tome. Voy a llegar a XS. Exacto. Si lo tomo acá, XS. Ah, sí. con esta I, E sobre I, reactancia sincrónica saturada. Y esta es no saturada. Bueno, ahora vamos a ver qué está escrito acá. Faltaría ver un poquito cómo se forman las reactancias de la máquina. Bueno, acá tienen en el primer dibujo rotor de polos lisos, dos polos, las tres fases A, B y C, como les dije, cada una con su respectivo eje, una máquina de rotor de polos salientes, lo mismo, con un polo y con las tres fases excitadas. ¿Cómo es la excitación? Bueno, la excitación puede ser independiente, puede estar en la misma máquina, con un generador. Hay diferentes tecnologías para excitar la máquina. Principio de funcionamiento, lo que les dije, un bobinado de rotor inductor alimentado con una corriente continua ahí, va a producir una fuerza magnetomotriz asociada al campo magnético generado por la excitación, y ese
campo está girando solidario al rotor. ¿Sí? Modifico el valor de I, modifico el valor de campo. Está la FEN y está el campo. Bueno, inducido, inductor, vamos a avanzar. Obviamente va a haber un par de reacción en la máquina, ahí está la fórmula del par electromagnético. Siempre el par se forma con flujo corriente de bobinados diferentes, del rotor y del estator. FA es el flujo de la armadura y FR la fuerza magnetomotriz del rotor. Bueno, esquema electromagnético básico. Cuando esto es motor, coincide la velocidad del motor con la cupla motora. Cuando es generador, a la velocidad se le va a oponer el par electromagnético. Si no, tendríamos energía infinita. Lo que les decía, potencia eléctrica más menos JQ. Más menos JQ. Es esto que está acá. Obviamente el par electromagnético se va a oponer a lo que está generando el rotor. En equilibrio, el par electromagnético se va a equilibrar con la cupla motora de la máquina de impulso. Bueno, acá al revés. Primero habíamos visto generador, acá estamos viendo motor. ¿Sí? Bien. Se invierte la. Bueno, vamos a avanzar por el circuito equivalente. Acá están los tres ejes magnéticos. ¿Saben lo que es un eje magnético, no? ¿Cuál sería el eje magnético de esa máquina? El que marcó como Q o como D. El que puse como D, donde van todas las líneas. Paralelo al flujo. Siempre, claro, y donde tendría la mayor concentración de líneas. Bueno, máquina trifásica elemental. Acá va a aparecer todo lo que les vine contando. Bueno, pero vamos a detenernos un poquito acá. ¿Cómo está constituida esa reactancia? La sincronía. La sincronía. ¿Sí? Lo que va a pasar es lo que está dibujado acá. Lo que va a pasar es lo que está dibujado acá, donde tengo una reacción entre flujos que están presentes en el estator y flujos que están presentes en el rotor. ¿Sí? Bien, va a haber enlaces mutuos, esa es la mutua. Va a haber enlaces propios y va a haber enlaces que no van a ningún lado, que se cierran por el aire y me generan un flujo disperso. ¿Sí? Bueno, esto es lo que está representado acá. El flujo producido por el inducido es el estator, tiene dos componentes, Φ-F y Φ-Al. El flujo Φ-Φ en realidad es el que concatena bobinados de estator y rotor y lo llamamos de reacción. Y el que reacciona es lo que hoy les decía. Es que reacciona respecto de la excitación, el flujo de reacción. ¿A dónde va a darle? Le va a dar tanto al estator como al rotor. Después, cuando nosotros tratemos de entender Pottier, justamente vamos a dibujar el
alineación, el flujo de reacción o de armadura y el flujo resultante. Casualmente, cuando están a 90 grados, inductivo puro, se me da esa alineación, y es ahí donde vio Pottier, dijo, bueno, si lo tengo todo alineado, puedo determinar el flujo resultante, puedo determinar la reactancia, bueno, puedo determinar muchas cosas. Va a aplicar esto, pero siempre vamos a tener el flujo de excitación, el flujo de reacción de armadura, el verde y entre el verde y ¿qué? Un resultante, como está dibujado ahí, un resultante. Bueno, acá van a aparecer varias cosas, acéptenlas. Acéptenlas. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo, ahora lo estamos volviendo un poco para atrás. Obviamente el flujo AL que concatena solamente el bobinado del estator es flujo disperso. Un flujo que solamente concatena el propio bobinado, flujo disperso. O no llega a salir de ahí. Exacto. El flujo de excitación también presenta dos componentes, igual que el flujo fundamental, ¿sí? Uno que se va a concatenar con el estator y uno que se va a perder. Bueno, todo esto hace que yo lo tenga todo en cuenta y trate de armar cómo son los enlaces de flujo. El lambda es el flujo por cantidad de espinas. Si continuamos considerando la linealidad del circuito magnético, el efecto de los flujos de reacción de inducido y de dispersión pueden asociarse a inductancias propias y múltiples. Entonces yo voy a tener la IA por el A, o sea, la corriente A por la inductancia propia. Después voy a tener, como están circulando corriente en los otros dos fases, vamos a llamarlas, o bobinados, también tengo flujo mutuo entre esas fases y la que estoy considerando. ¿ABC son fases ahí? Claro. O sea, si yo estoy considerando esta, voy a tener un flujo propio de esta. Pero acá está circulando corriente y hay flujo, y acá lo mismo. Estos flujos me pegan acá y estos flujos me pegan acá. Entonces tengo el propio, y tengo el mutuo de este, y tengo el mutuo de este. El flujo tengo que considerar. ¿Y quién más tengo? Y el de la excitación. Bueno, eso es lo que está escrito ahí. Propio de A, mutuo de B, mutuo de C y un flujo de excitación. Lo de serio es simplemente esa descripción. ¿Se entiende? Si yo estoy acá, todo esto tiene corriente, me afecta el flujo que va a ser igual a este dibujo, no dibujo. El flujo de este me va a afectar acá, el flujo de este me va a afectar acá y obviamente me está afectando acá. Esa es esa ecuación. El propio más el. Bueno, LA, LBC, LC, LF son las inductancias propias de los bobinados, y LAB, LAC y LAF, inductancias mutuas entre bobinados. Bueno, la FEN inducida, en la que yo les había dibujado, ¿se acuerdan? RA XS R por I más L de I a de T, si la vamos a hacer en valores instantáneos, y esto mismo tendría que hacerlo para
considerando ese flujo, esos enlaces de flujo como en la ecuación anterior. Bueno, pongo todo esto y llego ni más ni menos que a 444 K por N por Q por Q. Siempre vamos a llegar a lo mismo. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a llegar a lo mismo. Bueno, impedancia equivalente del inducido, fíjense que LA, la inductancia propia del bobinado A o del bobinado de la fase R, o de la fase S o de la fase T, N cuadrado sobre la reluctancia magnética. ¿Sí? Lo mismo que LB, quiere decir la cantidad de espiras dividido la reluctancia de ese espira. Entonces, como les dije hoy, por eso aparece el Blondel, cuando esa reluctancia cambia, me cambia todo. Y no puedo utilizar esto. Bueno, inductancias propias del inducido, voy a tener una propia más una dispersa. LAA es la propia y LAD es la dispersa. ¿Sí? En realidad, eso es lo que va a ser terminar siendo la reactancia sincrónica, que ustedes ya la conocen. Lo que pasa es que nosotros en máquinas 1 dijimos, esto que determiné acá es la reactancia sincrónica. Trabajamos siempre con XS. Pero en definitiva esto está bien. Pasa que una parte es constante y la otra parte variable. Bueno, mutuas, propias, y así termina el modelo equivalente de mi. Bueno, en definitiva, la inductancia propia del bobinado RST, 1,5 la inductancia propia más la inductancia de dispersión, todo esto multiplicado por la corriente. Bueno, teoría, y acá llegamos al modelo equivalente. Este es el modelo que yo les describí antes, ¿sí? Donde B, vamos a poner eso nomás, ¿no? B es AF menos IA J IA X. Ahí está. Es la última ecuación que nos faltaba. Menos como generador más como. Hasta acá trabajamos con máquina 1. ¿No? Ahí está completita con el real. Después del real la vamos a volar y no vamos a trabajar. El real no vamos a trabajar. ¿Qué sería esa fórmula? ¿Qué sería esa fórmula? La tensión. ¿Solo la tensión? Lo que dijo, si es menos generador, si es más motor. No, menos generadores y más motor. Bueno, y el circuito equivalente de la máquina termina siendo la FEN
X sigma, XL, B y A, R. Esta es la de dispersión. Y esta es la propia. Y esta R es una FEN auxiliar que nos va a servir para algunos cálculos, pues ya vamos a ver cómo en Potier nos vamos a utilizar a esta. ¿Sí? Acá tengo la dispersión y la reactancia propia de la ¿Y ahí masa. va a variar la propia o varían las dos? No, varía. Esta es fija y esta va a variar. Porque la dispersión al cerrarse en el aire no pasa nada. La propia de esta también llamada de reacción. ¿Sí? Bueno, esa va a ser la última foto que vamos a ver de nuestro circuito. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la máquina la podemos modelar de esa forma, podemos trabajar, la podemos ensayar, podemos determinar los parámetros. Ese modelo lo vamos a utilizar para Potier. Y esa R me va a servir para otras cosas. F, fen inducida del bobinado de una fase por el flujo por polo. XL, reactancia de dispersión del estator. Como el flujo de dispersión se establece principalmente por el aire, este parámetro es constante. XL es constante. XFI, reactancia de magnetización, la resistencia equivalente. Y R, una fen interna generada por el flujo fundamental resultante en el entrehierro, y generalmente se la denomina como tensión detrás de la reactancia de dispersión. Ya vamos a ver que es una FEN auxiliar para que nosotros podamos trabajar e ir definiendo el modelo por parte de la máquina. Bien, esto yo se los cargo todo, ¿eh? Bueno, la máquina en vacío ya conocemos. ¿Cómo funciona la máquina en vacío? La pongo, vamos a ir de 4 polos a 1500 vueltas. Empiezo a excitar. No tenemos armada, ¿no? La máquina acá, no. Pero la podemos arrancar, sí. Podemos arrancar, podemos excitar. Ahora vamos a ver algo. La empiezo a excitar con excitación 0, darle excitación y mido la tensión, la voy a tener como está ya, primero lineal y después se me va a empezar a saturar. Por más que yo suba la corriente del rotor, no voy a lograr una subida de tensión. No vamos a lograr absolutamente nada. Profe, si yo quiero arrancar un motor desde frecuencia 0, ¿qué escalones de frecuencia puedo meter? ¿Está explícito eso? ¿Está dicho? No, bueno, pero no, porque normalmente tenés variaciones. Claro, pero yo no, digamos, yo no tengo cupla en el motor, en 0 RPM. ¿Cuál es la frecuencia mínima para que empiece a girar? No sé, 1 Hz, 2 Hz, o no sé, quiero hacer una curva de arranque en ese sentido, no sé qué escalones se admiten. Entonces depende del motor. Depende de la energía, depende de lo que... Y lo mismo si yo me voy, porque yo entro en la zona inestable, yo empiezo a frenar al motor. El motor 1500 RPM, lo empiezo a frenar. ¿A qué RPM queda
inestable. Que sería lo mismo, el escalón en frecuencia que podría bajarlo, Que pierde el sincronismo. que pierde el sincronismo. No, va a perder cuando el par electromagnético se desvincule. Que pase el 2pi, el pi sobre 2. Cuando me vaya del otro lado ya... Pero yo podría calcular eso. Es decir, este motor, no sé, si entra a los 1400 RPM, lo tengo que sacar. Y normalmente lo que, por ejemplo, estás de arranque va a depender mucho de la masa del rotor, de la máquina, cómo la podés llegar a mover. Por más que no tenga nada y que ve que tiene acoplado. Pero bueno, buena pregunta, nunca me lo pregunté. Porque ahí en AISA estamos sacando unos motores, estamos cambiando el arranque. Tenía arranque con autotransformador y estamos poniendo variadores de velocidad. ¿Pero qué motores son? De 1500 HP. Pero, Sincrónico. ¿Sincrónico? Son sincrónicos. ¿Y para qué lo utilizan sincrónico? ¿Por qué lo utilizan sincrónico? Son motores sincrónicos, no sé por qué. Pero son motores sincrónicos. Que tiene arranque con autotransformador porque entiendo yo que tienen un bobinado de arranque. Entonces con el autotransformador hacen el bobinado de arranque y después entran en sincronismo. Y ahora le estamos instalando unos variadores de velocidad. El variador de velocidad ya no necesitan el autotransformador, no necesitan nada, lo arrancan desde cero. Pero yo no sé cómo son los cuál es la curva de arranque que hay que hacer. No, lo que pasa es que estas De 1500 máquinas, HP. Son de media, me parece. No, de 13 o de media. vamos a suponer que tengo, Siete. vamos a suponer que tengo acá este polo, ¿no? Pero acá le meten como si fuera una jaulita de un motor de inducción. Un bobinado cortocircuitado. Entonces la arrancan con eso. Ahora, mi alimentación de potencia, no tengo doble alimentación, es la misma. No, claro, no tenés doble alimentación. O sea, se usa la misma alimentación, lo único que tiene un bobinado, Lo que sí, y cuando entra en sincronismo, ese bobinado, ¿qué pasa? Se debe desconectar. no, lo abrís. Internamente se debe Lo desconectar. tendría que abrir. Porque si vos lo dejás, Claro. te está induciendo corriente. O sea, tenés que... Pará, no, lo que pasa es que, ¿qué va a pasar con ese bobinado? Si van a estar circulando los dos a la misma velocidad, No pasa no nada. pasa nada. Por eso, y si lo abro, en realidad me va a generar una tensión que puede tener problemas. No pasa nada. Pero te ponen este y vas a arrancarlo En vacío. en asincrónico, claro. Claro, acá tienen unas compuertas donde lo hacen andar a Lo que vacío. pasa es que, Una vez como que antes llega- no existían los variadores de velocidad, uno de los métodos de arranque del motor asincrónico es autotransformador. Primero, perdón, sí, método de arranque y variación de velocidad. Pero uno de los métodos de arranque es autotransformador. Bajo al 60% un escalón para disminuir las corrientes. Lo puedo mover y una vez que lo moví, voy, Le voy a pasar la chapa de los motores. claro, lo vas pasando a Pero otra es de tensión 13,2 kilovoltios. hasta que movió. Y una vez que movió, lo llevas a sincrónico. Una vez que movió, cuando vos lo conectes, las dos cuplas se te van a emparejar. Hay que ver, confieso, no he hecho esos arranques, he jugado allá en el laboratorio muchas veces con eso, pero hay que ver en qué valor de la cupla se te... y si tenés algunas corrientes de descarga importantes, a dónde podés sacarlo una vez que movió y queda sincronizado. Porque por ahí esa sincronía es pesada, demanda mucha corriente y le hace mal al motor. Claro.
yo agarro una soga y llevé el motor a velocidad cercana y lo largo y va a arrancar. Y más si tiene su bobinado. Ahora, si yo le aplico una tensión y no estoy en frecuencia, es como que estoy en corto. Y No, si vos le aplicás una ¿qué tensión pasa? al motor, Un sincrónico lo alimento estando en RPM, en 0 RPM. nada, no va a arrancar, va a vibrar un poquito. Va a vibrar, pero se generan picos de corriente que me pueden quemar el No. motor. ¿Por qué no va a arrancar el motor? Usted aprobó máquina. ¿Por qué no arranca el motor sincrónico? A ver, explíquemelo con el dibujito que borré ahí, que tenía varios colores. ¿Quién me lo explica? Anteriormente había mencionado que se puenteaba la bobina del rotor. Fácil, no quiero una cosa fácil. ¿Por qué no arranca la máquina sincrónica? Ahora vamos y lo conecta Brandon y lo vamos a conectar como motor, lo enchufamos y no mueve. Yo lo alimento con el estator y se genera el campo rotante, nomás que nos induce al rotor porque no hay... No, alimento el rotor con continuo, las dos cosas alimento. Y alimentar el rotor con continuo. Pero no giro el motor, queda en 0 ¿Por qué RPM. No, se induce, la realidad es que se induce. Pero no... No, es sigue rotante rotante. también. El estator sí. Porque yo lo estoy alimentando con una alterna de pasar 120. El problema que tenemos ahí. Si no lo es que- alimentaría el rotor, sí. No, alimentar el rotor, alimenta todo. No, el rotor con continua. El problema que tengo una inercia mecánica que le digo anda para allá. Cuando quiere ir para allá ya le cambió el sentido. Ahí queda ahí. Entonces, claro, no llega a alcanzar. Yo le digo va para allá, se va a querer acercar y ya lo pasó la vuelta y viene la de atrás. Entonces mecánicamente va a hacer esto el motor. No le voy a dar, no es que lo estoy esperando que vaya a esa posición y le estoy dando el cambio de El sentido. monofásico, sin capacitor. Claro, no le llego mecánica, tiene una inercia A mecánica. menos que cambie la frecuencia, la pueda bajar. Si yo la bajo a una cercana a 0, pues le voy a dar el tiempo a girarse y ahí le estoy rotando. Exactamente. Si le das el tiempo, por eso es que el motor Bueno, pero ¿cómo lo sincrónico explicamos? arranca con variación de ¿Cómo lo velocidad. explicamos? Aplicándole 50 Hz, como mencionamos con Cristian, no va a arrancar, queda vibrando. Bueno, pero ¿por qué? Porque ya el rotor tiene un campo magnético fijo Sí. y el que yo lo estoy alimentando, le estoy dando un campo magnético rotatorio a una Sí. frecuencia de 50 Hz y se oponen los campos adentro. No. ¿No? Ahí está la fórmula. No se cumple eso. ¿Qué es lo que no se cumple de eso? El par electromagnético. Igual esa fórmula es instantánea. Esa que está ahí. Pero ¿qué no se cumple? Que va a de eso? depender del ángulo y yo tengo un ángulo que está variando todo el tiempo. O sea, Un campo está girando y el otro está fijo. Entonces, y ahí tienen que estar los dos girando con un determinado ángulo, que es el seno de AR. Y esa es la condición para que exista cupla y se mueva. Y cuando lo conecto como motor, el del estator está girando a 3000 vueltas. Y el del rotor está fijo porque lo alimenté con corriente continua, un campo fijo, y lo ve pasar y lo ve pasar. Por eso no arranca. Y es esa fórmula la que no se cumple, esta que está acá. Esta es la que no se cumple. yo creo que. Pero pasa que eso es una foto. Y No, pero. en determinado punto sí Vos se necesitas. cumple. No. Sí. Si yo le saco una foto, Bueno, pero el no problema lo va a es que no mantener en el lo tiempo. va a mantener en el tiempo. Ese ángulo que está ahí, ese seno. Por el eso ángulo- vibra, pero si vibra es porque en determinado punto está Era haciendo fuerte, pero era lo pasa. pastito. Claro. Lo ve pasar al campo, no le da tiempo a En ponerse un punto de contacto. en sincronismo. Cuando me da, qué tan. Y yo lo que pregunto es cuál es la diferencia para que agarre torque, para que tenga una cupla. Bueno. De decir, bueno, yo tengo un motor frenado, lo pongo a 1 Hz, ¿empieza a girar? Y sí, son frecuencias Bueno, bajas. depende la inercia mecánica que tenga. Son frecuencias bajas. Velocidad, porque si lo haces una velocidad bien chiquita no te da la fuerza. Exactamente, o lo pongo a 5 Hz, ¿empieza a girar? Eso es lo plástico. No, bueno, No, te entiendo.
Bueno, es eso, ahí está. Entonces, bueno, ahora vimos el principio de funcionamiento porque Ahí necesitaríamos un variador de velocidad para empezar a jugar todo eso. tenemos todo. Bueno, hay que armar. No, después lo armamos, pero sí está bueno para mandarlo directo sin Miren, vamos a coger y hacer ver una si cosa, arranca o vieron no que arranca. estamos escasos de tiempo, ¿no? Si no, ahora podríamos ir a jugar ahí, nos despertamos todos, no va a suceder eso. Ahora, ¿por qué no lo arman ustedes y el miércoles que viene me hacen la demostración todo antes de arrancar? Ya ahí con los que van llegando ponen y demuestran todo y después seguimos con la clase. ¿Cuál es el salto de frecuencia máximo que admite? Creo que 3. Yo creo que va a depender de la carga, de la inercia, pero habría que estar para que vos lo probar. ayudes. Bueno, acá hay algo que no tengo muchas ganas de explicarlo, pero se lo voy a tener que explicar. Que son esos fasoriales que están ahí. Esos fasoriales que están ahí. Y esos fasoriales vemos dos cosas. Con carga inductiva están todos colineales. Pero hay reacción de inducido. La resultante es chiquita. La diferencia entre la excitación y la reacción de inducido es este negro que está acá. Cuando es capacitivo, son colineales, pero